La prehistoria está llena de enigmas que han desafiado nuestra comprensión a lo largo de los siglos. Desde las huellas de antiguos habitantes hasta las estructuras monumentales que han perdurado en el tiempo, los misterios que nos rodean son un reflejo de las historias no contadas de nuestras civilizaciones pasadas. ¿Qué secretos se esconden bajo la superficie de la tierra y el agua? ¿Qué relatos han quedado atrapados en las piedras, esperando a ser escuchados? Uno de las preguntas más intrigantes es: ¿cómo lograron los pueblos de la prehistoria construir grandes ciudades y monumentos sin la tecnología moderna? La respuesta puede estar en la habilidad y el conocimiento que poseían, transmitidos de generación en generación. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué pensaban y sentían? Las pistas que han dejado atrás son fragmentos de un rompecabezas que aún no hemos logrado completar. Imagina una ciudad sumergida, como la que se encuentra en el lago Atitlán, en Guatemala. ¿Qué llevó a su construcción y, más importante aún, a su hundimiento? La idea de que una civilización avanzada pueda haber desaparecido bajo las aguas es fascinante y aterradora al mismo tiempo. Pero no solo eso, hay más misterios que nos interrogan. Por ejemplo, la extraña práctica de alargar los cráneos en Copán. ¿Era un rito de paso, una forma de belleza, o había algo más profundo detrás de esta costumbre? Adentrándonos en el mundo maya, surge otra inquietud: la alineación de sus templos con los astros. ¿Cómo lograron tal precisión sin los instrumentos que tenemos hoy? La respuesta nos lleva a pensar en la conexión que estos pueblos tenían con el universo. Una relación que superó la mera observación. ¿Y qué hay del idioma chibcha? Su desaparición repentina plantea interrogantes sobre la convivencia de culturas y los cambios sociales que pudieron haber ocurrido. En Costa Rica, las esferas de piedra nos invitan a reflexionar sobre su origen y propósito. ¿Fueron meramente decorativas o tenían un significado más profundo en la vida de quienes las crearon? La identidad del rey serpiente de Calakmul también nos lleva a cuestionar la historia fragmentada de los gobernantes de la época. ¿Qué historias se esconden tras su figura y por qué han quedado en el olvido? Los grabados en Izapa, que parecen representar seres no humanos, nos hacen preguntarnos si las antiguas civilizaciones estaban más en contacto con el cosmos de lo que imaginamos. Y al hablar de los olmecas, la cultura madre, nos enfrentamos a un dilema. ¿De dónde surgieron? Sus influencias aún resuenan en la historia, pero su origen sigue siendo un misterio. Las estructuras enterradas bajo otras pirámides revelan una práctica sorprendente. ¿Por qué construir sobre lo antiguo en lugar de destruirlo? Las máscaras funerarias de jade, halladas en tumbas reales, nos invitan a meditar sobre su significado. ¿Eran símbolos de estatus o contenían un poder espiritual que aún no comprendemos? El juego de pelota mesoamericano, más que un simple deporte, parece ser un ritual complejo. ¿Qué implicaciones cósmicas tenía y qué papel jugaba en la sociedad? A pesar de los avances en la interpretación de los glifos mayas, algunos símbolos siguen siendo un enigma. ¿Qué secretos guardan? Los sacrificios humanos, tan comunes en ciertos rituales, nos llevan a cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte en aquellas sociedades. ¿Quiénes eran los elegidos y por qué? Y en un giro aún más intrigante, la súbita desaparición de ciudades mayas como Copán y Tikal, sin huellas de guerra ni catástrofes, deja a los historiadores buscando respuestas. Las leyendas de los Tzitzimime, seres estelares que descenderían del cielo, nos hacen reflexionar sobre la percepción de lo divino en las culturas antiguas. ¿Eran solo mitos o había algo más? Y finalmente, el mapa celeste de Quiriguá, que parece representar constelaciones con sorprendente precisión, plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo conocían tanto sobre el cosmos? Estos misterios de la prehistoria no solo nos hablan de lo que sucedió, sino que también nos invitan a explorar nuestra propia humanidad. Cada enigma representa un hilo que conecta nuestro pasado con el presente, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, el deseo de entender quiénes somos y de dónde venimos sigue siendo un motor fundamental de nuestra existencia. En cada pregunta sin respuesta hay una puerta abierta a la curiosidad, y en cada misterio, una oportunidad para descubrir más sobre la historia que nos une. Bajo las tranquilas aguas del lago Atitlán, en Guatemala, se esconde un misterio fascinante que ha cautivado a arqueólogos y exploradores por generaciones.
¿Qué secretos guarda esta ciudad sumergida que parece haber sido olvidada por el tiempo? La historia de esta estructura, que se cree podría ser de origen precolombino, nos invita a reflexionar sobre las civilizaciones que habitaron esta región y las circunstancias que llevaron a su misteriosa desaparición. Los relatos de los lugareños han alimentado la leyenda, mencionando que, en épocas pasadas, una gran catástrofe hizo que la ciudad se hundiera. Pero, ¿fue realmente un desastre natural lo que sumergió esta civilización? Los estudios han revelado que el lago es un cráter volcánico, lo que plantea la posibilidad de que una erupción haya hecho que la Tierra se deslizara, llevando consigo a la ciudad a las profundidades. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay consenso sobre qué pudo haber ocurrido exactamente. Los vestigios que se han encontrado en el fondo del lago sugieren que la ciudad no solo era un asentamiento, sino un centro de actividad cultural y comercial. Pero, ¿quiénes fueron sus habitantes? Algunos investigadores han especulado que podrían haber sido parte de las primeras civilizaciones mayas, conocidas por su avanzado conocimiento en astronomía y arquitectura. ¿Podría esta ciudad sumergida ser un testimonio de su ingenio y creatividad? Además, el hecho de que la ciudad esté sumergida plantea una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos bajo las aguas cristalinas del lago? Algunos arqueólogos han comenzado a explorar el fondo, utilizando tecnologías avanzadas como sonar y buceo, y han encontrado estructuras que parecen ser edificios, caminos y plazas. ¿Qué historias nos contarían si pudieran hablar? Las investigaciones han revelado que la arquitectura de las estructuras sumergidas es sorprendentemente compleja. ¿Cómo lograron construir tales edificaciones en un entorno tan desafiante? Estas preguntas llevan a los investigadores a considerar la posibilidad de que los habitantes de esta ciudad poseían conocimientos que aún no comprendemos por completo. Las técnicas de construcción y la planificación urbana podrían ser más sofisticadas de lo que imaginamos. A medida que nos adentramos en el misterio del lago Atitlán, también debemos cuestionar el papel que este lugar tuvo en la vida de sus habitantes. ¿Era solo un lugar de residencia o tenía un significado espiritual? Algunos creen que el lago tiene propiedades sagradas y que la ciudad sumergida podría haber sido un centro de rituales y ceremonias. La conexión entre el agua y lo divino ha sido un tema recurrente en muchas culturas, y esta podría ser otra manifestación de esa creencia. El lago Atitlán es conocido por su belleza escénica, pero también es un lugar donde convergen las leyendas. Algunas historias hablan de espíritus que habitan en sus profundidades, lo que añade un aire de misticismo a la exploración. ¿Podrían estas leyendas ser un eco de la historia olvidada de la ciudad sumergida? La narrativa popular podría estar entrelazada con la realidad histórica, creando un tapiz fascinante de creencias y hechos. Los estudios sobre la ciudad sumergida también han planteado la pregunta de cómo se relaciona con otras civilizaciones que habitaron Mesoamérica. ¿Existía un vínculo comercial o cultural con los mayas, los zapotecas o los mixtecas? A medida que se descubren más evidencias, se abre un abanico de posibilidades sobre cómo estas culturas pudieron influir y aprender unas de otras. A pesar de los avances en la investigación, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió con los habitantes de la ciudad? ¿Se trasladaron a nuevas tierras o fueron víctimas de un destino desconocido? Las teorías son variadas y cada una abre la puerta a nuevas especulaciones y debates. La falta de registros escritos complica aún más la tarea de desentrañar el enigma. Las exploraciones continúan, y cada nueva expedición trae consigo la esperanza de descubrir más sobre esta civilización perdida. ¿Qué nuevas evidencias saldrán a la luz? La historia de la ciudad sumergida en el lago Atitlán es un recordatorio de que aún hay mucho por aprender sobre nuestro pasado. Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas que, al unirse, podría ofrecernos una visión más clara de cómo vivían aquellas personas. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la exploración del fondo del lago nos muestra que la historia sigue siendo un terreno inexplorado. Las herramientas modernas nos permiten ver más allá de lo que nuestros antepasados podían imaginar, y cada descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿seremos capaces de descifrar los mensajes que nos han dejado? La ciudad sumergida en el lago Atitlán es solo una de las muchas historias que esperan ser contadas. Mientras continuamos nuestra búsqueda de respuestas, recordemos que cada misterio es una ventana al pasado.
y cada respuesta nos acerca un poco más a comprender quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué otros secretos se esconden en las profundidades de nuestros océanos y lagos? Solo el tiempo y la curiosidad nos lo dirán. En las profundidades de la antigua ciudad de Copán, en Honduras, se encuentran restos humanos que han despertado la curiosidad de arqueólogos y antropólogos de todo el mundo. Estos restos son de individuos con cráneos alargados, un fenómeno que ha intrigado a científicos y aficionados por igual. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Por qué algunas culturas decidieron modificar la forma del cráneo de esta manera? Los cráneos alargados son un misterio en sí mismos. Hay quienes sugieren que estas deformaciones eran parte de un ritual, una práctica cultural que diferenciaba a ciertos grupos dentro de la sociedad, pero ¿eran simplemente un símbolo de estatus o había algo más profundo detrás de esta costumbre? La respuesta podría estar en la conexión entre la estética y la espiritualidad de esas civilizaciones. Algunas teorías apuntan a que el alargamiento craneal estaba relacionado con la creencia en un linaje divino. Quizás aquellos con cráneos modificados eran considerados más cercanos a los dioses, lo que les otorgaba un poder especial dentro de su comunidad. Pero, ¿cómo se llevaban a cabo estas prácticas? La evidencia sugiere que los bebés eran sometidos a procesos de vendaje y presión desde una edad muy temprana, un método que requería tanto cuidado como convicción cultural. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos investigadores creen que la deformación craneal podría haber tenido un propósito más práctico. Podría ser que estas personas eran consideradas más bellas o deseables, o que había razones relacionadas con la salud y la alimentación. Pero, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para entender el porqué de estas prácticas? Los cráneos alargados encontrados en Copán también han llevado a especulaciones sobre la influencia de otras culturas. A medida que los arqueólogos excavan, se encuentran con similitudes en otras partes de Mesoamérica, lo que plantea preguntas sobre la interacción entre diversas civilizaciones. ¿Podría ser que estas técnicas de modificación craneal fueron adoptadas y adaptadas de una cultura a otra? La arqueología siempre ha estado llena de sorpresas, y el misterio de los cráneos alargados no es la excepción. En cada excavación, los investigadores descubren más sobre las prácticas funerarias, las creencias religiosas y las estructuras sociales de estas antiguas culturas. Pero cada respuesta solo parece abrir la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos guardan los restos humanos de Copán? La fascinación por los cráneos alargados se extiende más allá del ámbito académico. En la cultura popular han surgido teorías sobre extraterrestres y seres de otros mundos, lo que añade un aire de misterio y aventura a la historia de estas antiguas civilizaciones. Pero, ¿realmente necesitamos recurrir a lo fantástico para entender lo que sucedía en el pasado? Es importante recordar que, aunque el misterio es cautivador, la ciencia se basa en evidencia. A medida que se avanza en el estudio de estos cráneos, se descubren patrones y prácticas culturales que nos ayudan a entender cómo estas sociedades veían la vida y la muerte. A medida que los arqueólogos continúan su trabajo, ¿qué más podremos aprender sobre la conexión entre la forma del cráneo y la identidad social? Las investigaciones sobre los cráneos alargados también han abierto el debate sobre la diversidad cultural en Mesoamérica. A menudo se asume que las civilizaciones antiguas eran homogéneas, pero los hallazgos en Copán sugieren lo contrario. ¿Podría ser que la diversidad en la apariencia física también refleje una variedad de creencias y prácticas? La historia de los cráneos alargados en Copán es un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir en el pasado. Las preguntas que surgen de estas investigaciones no solo son intrigantes, sino que también nos hablan de la condición humana. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para comprender nuestra propia identidad y nuestro lugar en la historia? Con cada descubrimiento, la narrativa de las culturas prehistóricas se vuelve más rica y compleja. Los cráneos alargados son solo una pieza del rompecabezas, pero su estudio nos invita a explorar el significado del cuerpo y la identidad en civilizaciones que, aunque lejanas, nos siguen hablando hoy. Así que, mientras reflexionamos sobre el misterio de los cráneos alargados en Copán, recordemos que cada respuesta abre nuevas puertas. La historia no es solo una serie de fechas y eventos, es un diálogo continuo entre el pasado y el presente.
¿Qué otros misterios de la prehistoria nos esperan en la penumbra, aguardando ser descubiertos? En el corazón de la antigua civilización maya se alzan imponentes templos que no solo son obras maestras arquitectónicas, sino también testigos de un profundo conocimiento astronómico. Los mayas, con su asombroso entendimiento del cosmos, alinearon muchas de sus estructuras con eventos celestiales. Pero, ¿cómo lograron tal precisión? La respuesta a esta pregunta es un enigma que ha intrigado a arqueólogos y astrónomos por igual. Se piensa que los mayas no solo observaban el cielo, sino que lo estudiaban meticulosamente. Sus conocimientos de los movimientos del sol, la luna y las estrellas eran tan avanzados que les permitieron crear calendarios detallados que no solo guiaban sus cosechas, sino también sus ceremonias religiosas. ¿Qué tipo de herramientas utilizaron para medir y calcular con tal exactitud? Algunos investigadores sugieren que los mayas emplearon instrumentos rudimentarios, como gnomos y niveles, para observar la posición del sol y las sombras que proyectaba. Sin embargo, esto plantea otra pregunta: ¿cómo se transmitió este vasto conocimiento entre generaciones? La educación y la transmisión del saber eran fundamentales en su sociedad, y es probable que los sacerdotes y astrónomos se encargaran de formar a los jóvenes en estas complejidades. La alineación de los templos no es solo un hecho curioso, tiene un profundo significado espiritual. Los mayas creían que los fenómenos celestes influían en sus vidas y, por lo tanto, construyeron sus ciudades y templos en relación con estos eventos. ¿Cómo se sentían al observar las estrellas y comprender su lugar en el vasto universo? Esto seguramente les daba una sensación de conexión con las fuerzas cósmicas que ellos consideraban sagradas. Uno de los ejemplos más destacados de esta alineación es el famoso templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Durante los equinoccios, el juego de luces y sombras crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata del templo. ¿Era esto solo una coincidencia o una manifestación de su profundo entendimiento astronómico? Este fenómeno ha atraído a miles de visitantes que se maravillan ante la precisión con la que fue construido. Pero el templo de Kukulcán no es el único. En sitios como Tikal y Copán, los templos también presentan alineaciones sorprendentes. Aquí surge otra interrogante: ¿existía una razón específica para estas ubicaciones? Tal vez los mayas estaban tratando de comunicarse con sus dioses, buscando su favor y protección a través de rituales que coincidían con eventos astronómicos. La conexión entre los templos y el cielo no se limita a la arquitectura. Los mayas también dejaron un legado de escritura que refleja su relación con el cosmos. Los glifos mayas incluyen referencias a cuerpos celestes y eventos astronómicos. ¿Qué mensajes intentaban transmitir a través de estos símbolos? Cada inscripción puede contener una historia profunda, un registro de su comprensión del universo. Además, las observaciones astronómicas no solo eran de carácter religioso, también tenían implicaciones prácticas. Los ciclos de las estaciones guiaban la siembra y la cosecha, cruciales para la supervivencia de la sociedad. ¿Cómo lograron sincronizar sus actividades agrícolas con los movimientos del cielo? Cada año, el ciclo se repetía, y con él, la esperanza de una buena cosecha. Las ciudades mayas, en su esplendor, estaban diseñadas para reflejar esta profunda conexión con el cosmos. Las plazas, los templos y las viviendas estaban dispuestas en relación con el cielo, creando un microcosmos que resonaba con el macrocosmos. ¿Era esta una forma de rendir homenaje a los dioses, o había un propósito más profundo detrás de esta planificación? A medida que exploramos estos templos, también debemos preguntarnos sobre el legado de este conocimiento. A pesar de la caída de la civilización maya, su influencia perdura en la cultura y las tradiciones de sus descendientes. ¿Cómo se ha mantenido viva esta conexión con el cielo en la actualidad? Los mayas modernos todavía celebran rituales que honran a sus ancestros y su relación con el universo. Sin embargo, no todo es claro. A pesar de los avances en nuestra comprensión, muchos de estos misterios siguen sin resolverse. Los arqueólogos continúan haciendo descubrimientos, pero cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos guarda la civilización maya en sus templos y en el vasto cielo? La búsqueda por desentrañar estos enigmas es un viaje continuo.
A medida que reflexionamos sobre la alineación astronómica de los templos mayas, es imposible no sentir admiración por su habilidad y conocimiento. Nos recuerdan que, incluso en la antigüedad, los seres humanos miraban hacia el cielo, buscando respuestas y significado. ¿Qué nos enseñan hoy sobre nuestra propia búsqueda de entendimiento en el vasto universo que nos rodea? El misterio de cómo los mayas lograron alinear sus templos con precisión cósmica es solo una parte de su rica historia. Lo que está claro es que su legado perdura, desafiándonos a seguir explorando y cuestionando. ¿Estamos listos para descubrir los secretos que aún permanecen ocultos en las sombras de su antigua grandeza? ¿Qué ocurrió con el idioma chibcha, una lengua que una vez dominó vastas regiones de Centroamérica? Su desaparición es un enigma que intriga a lingüistas e historiadores por igual. En el pasado, el chibcha no solo era un medio de comunicación, sino un vehículo de cultura, tradición y conocimiento, pero de repente comenzó a desvanecerse. ¿Qué llevó a esta lengua a caer en el olvido? Las teorías sobre su desaparición son tan variadas como fascinantes. ¿Podría haber sido el resultado de la invasión de otros pueblos? La llegada de colonizadores y el dominio de culturas más poderosas a menudo resultan en la extinción de lenguas nativas. Sin embargo, el chibcha ya había comenzado a declinar mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Qué otros factores podrían haber influido en su pérdida? Algunos investigadores sugieren que la migración de grupos enteros pudo haber contribuido a la fragmentación del idioma. A medida que las comunidades se desplazaban, se dispersaban y se mezclaban con otros pueblos, el chibcha fue perdiendo su fuerza. ¿Es posible que la falta de unificación cultural haya llevado a su olvido? Las lenguas, al igual que las culturas, florecen en entornos cohesivos, y la dispersión puede ser su peor enemigo. Pero, ¿qué pasó con aquellos que hablaban chibcha? En algunos casos, las lenguas se mantienen vivas a través de la oralidad. Pero si las nuevas generaciones no aprenden a hablarla, el idioma puede morir. La falta de educación formal en chibcha pudo haber sido un factor determinante en su desaparición. ¿Por qué no se promovió su enseñanza en las escuelas? Incluso cuando el idioma seguía existiendo en comunidades rurales. Un aspecto intrigante es que, aunque el chibcha como lengua viva se ha perdido, su legado persiste en palabras que han sido incorporadas al español actual. ¿Cuántas palabras de origen chibcha utilizamos en nuestro día a día sin siquiera ser conscientes de ello? Los nombres de lugares, flora y fauna, e incluso algunas expresiones cotidianas son testimonio de esta rica herencia cultural. Pero no todo está perdido. Existen esfuerzos modernos por revivir y preservar el chibcha. Comunidades y lingüistas están trabajando juntos para documentar lo que queda de la lengua y revitalizarla entre las nuevas generaciones. Es posible que veamos un renacer del chibcha, como ha sucedido con otras lenguas en peligro de extinción. La relación entre la lengua y la identidad cultural es innegable. Cuando un idioma desaparece, no solo se pierde un medio de comunicación, sino también una forma de ver el mundo. ¿Qué conocimientos y cosmovisiones se han extinguido con el chibcha? La lengua es un puente hacia la historia, la mitología y las tradiciones de un pueblo. Los chibchas fueron también un pueblo con un rico trasfondo histórico. Su organización social y sus creencias espirituales estaban profundamente entrelazadas con su lengua. ¿Qué sabemos de sus costumbres y rituales? La falta de documentos escritos complica la tarea de reconstruir su historia, lo que hace que su idioma perdido sea aún más intrigante. Algunos investigadores han tratado de reconstruir el idioma a partir de vestigios lingüísticos que aún perduran en otras lenguas indígenas de la región. ¿Cómo es posible que un idioma se descomponga y aún así deje huellas en otros? Esta es una de las paradojas más fascinantes del estudio de las lenguas. La desaparición del chibcha también plantea preguntas sobre el poder y la dominación cultural. ¿Cuánto impacto puede tener una cultura sobre otra y a qué costo? La historia está llena de ejemplos de lenguas que han sido suprimidas por razones políticas, sociales y económicas. ¿Estamos condenados a perder más lenguas y culturas en el futuro? Reflexionemos sobre el valor de las lenguas en la construcción de nuestras identidades. Cada idioma es un mundo en sí mismo, lleno de matices y perspectivas únicas. ¿Qué estamos haciendo para proteger y valorar la diversidad lingüística que aún nos queda?
En un mundo globalizado, es esencial no solo reconocer la importancia de las lenguas en peligro, sino también fomentar su uso y enseñanza. La historia del Chibcha es un recordatorio de lo frágil que puede ser la memoria cultural. A medida que avanzamos en el tiempo, la historia de los pueblos y sus lenguas se entrelazan, formando un tejido de identidad que nos define. ¿Qué legado estamos construyendo hoy para las futuras generaciones? La preservación del Chibcha y de otras lenguas en peligro es una responsabilidad compartida, un esfuerzo que vale la pena. Así que, al reflexionar sobre el Chibcha, no solo pensamos en la pérdida de un idioma, sino en la riqueza cultural que acompaña a cada lengua. ¿Qué historias y conocimientos se han perdido? La búsqueda de respuestas a estas preguntas es un viaje que nos invita a valorar y celebrar la diversidad lingüística que compone nuestra humanidad. Las esferas de piedra de Costa Rica son uno de esos enigmáticos tesoros que parecen sacados de un cuento de ciencia ficción. Estas esferas, algunas del tamaño de una pelota de fútbol e incluso más grandes, han desconcertado a arqueólogos, historiadores y curiosos por igual. ¿Quién las hizo y por qué? Su presencia en el paisaje costarricense plantea preguntas intrigantes sobre las civilizaciones que habitaron la región hace siglos. Se han encontrado cientos de estas esferas, la mayoría en la zona del delta del río Terraba, pero también en otras partes del país. La perfección de su forma es asombrosa, son casi perfectamente esféricas, y algunas incluso presentan un acabado pulido que parece desafiar el paso del tiempo. ¿Cómo fue posible que culturas precolombinas lograran tal precisión en su talla? ¿Qué herramientas usaron y cuánta mano de obra fue necesaria para crear estas maravillas? Algunos expertos sugieren que estas esferas pudieron haber tenido un significado simbólico, quizás representando la fertilidad o la riqueza. Sin embargo, no hay consenso, y la falta de inscripciones o evidencias claras dificulta arrojar luz sobre sus verdaderos propósitos. ¿Fueron utilizadas en rituales sagrados o tenían un papel en la vida cotidiana de aquellos que las crearon? Otro misterio fascinante es la cantidad de esfuerzo que debió invertirse en su transporte. Muchas de estas esferas fueron halladas lejos de las canteras donde se presume fueron talladas. ¿Qué métodos utilizaron para mover estas pesadas piedras a través de paisajes difíciles? Algunos investigadores sugieren que pudieron haber usado troncos como rodillos, mientras que otros especulan que podrían haber sido desplazadas utilizando cuerdas y un gran número de personas. Las teorías sobre el significado de las esferas son diversas. Algunos creen que eran marcadores de poder, símbolos de autoridad que delimitaban terrenos o indicaban la presencia de líderes importantes. Otros argumentan que podrían haber sido utilizadas como objetos ceremoniales. Pero, ¿qué nos dicen realmente sobre la organización social y política de las comunidades que las fabricaron? La datación de estas esferas ha revelado que fueron creadas entre el año 500 a.C. y el año 1500 después de Cristo. Sin embargo, esto no resuelve el enigma de su origen. Existen similitudes con otras culturas de Mesoamérica, pero la conexión exacta sigue siendo un rompecabezas. ¿Pudieron haber sido influenciadas por otras civilizaciones o son un producto único de la creatividad costarricense? En la actualidad, muchas de estas esferas se encuentran en sitios arqueológicos, pero algunas han sido trasladadas a museos o incluso a jardines de particulares. Esto ha generado preocupación sobre su conservación y el riesgo de que se pierda su contexto histórico. ¿Hasta qué punto debemos proteger estas reliquias para garantizar que futuras generaciones puedan aprender de ellas? El hecho de que algunas esferas estén alineadas de manera particular ha alimentado aún más el debate. ¿Están colocadas de tal manera que reflejan un conocimiento astronómico avanzado? Algunos investigadores creen que su disposición podría tener un significado cósmico o ritual. Podría ser que estas esferas formaran parte de un sistema más amplio de creencias y prácticas que aún no comprendemos por completo. A pesar de los esfuerzos por desentrañar su historia, las esferas de piedra de Costa Rica continúan siendo un misterio. Cada nuevo hallazgo parece abrir más preguntas que respuestas. ¿Por qué, en un mundo donde muchas culturas dejaron huellas claras de su existencia, estas esferas permanecen en silencio sin contar su historia? Las leyendas locales también han contribuido a la fascinación que rodea a estos objetos. Algunas comunidades indígenas creen que las esferas están conectadas con sus ancestros y que tienen un poder sagrado.
¿Qué tales creencias pueden revelarnos sobre la visión del mundo de aquellos que las crearon? En resumen, las esferas de piedra de Costa Rica son un testimonio del ingenio humano y de las complejas sociedades que existieron en la región. A medida que continuamos explorando su historia, nos encontramos con la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia relación con el pasado. ¿Qué legado estamos dejando y cómo será recordada nuestra civilización en el futuro? Cada respuesta que encontramos sobre estas esferas nos lleva a nuevas preguntas, y quizás, en ese mismo viaje, descubramos más sobre nosotros mismos. Al final, la historia de las esferas de piedra es más que un enigma arqueológico. Es un recordatorio de que aún hay mucho por aprender sobre las culturas que nos precedieron y sobre el legado que nos han dejado. ¿Qué sabemos realmente del rey serpiente de Calakmul? Este enigmático gobernante ha capturado la imaginación de arqueólogos e historiadores por igual, pero su identidad sigue siendo un rompecabezas. En la vasta historia del mundo maya, este rey se destaca como una figura prominente, pero su legado está envuelto en un velo de misterio. ¿Quién fue realmente este personaje y qué lo hizo tan influyente en su tiempo? Para entender su importancia, debemos retroceder en el tiempo y explorar la ciudad de Calakmul. Fundada en el siglo III a.C., esta metrópoli se convirtió en un centro de poder en el mundo maya. ¿Pero qué la hacía tan especial? Calakmul no solo era un centro político, sino también un lugar de intercambio cultural, donde se entrelazaban diversas tradiciones y creencias. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el rey serpiente se mantiene en las sombras, con pocos registros que hablen de él. Los arqueólogos han encontrado inscripciones que mencionan su nombre, pero la información es escasa y a menudo contradictoria. ¿Por qué no hay más registros sobre sus logros y su vida? Algunos sugieren que sus enemigos borraron su historia para debilitar su legado, mientras que otros creen que los cambios culturales y políticos en el período clásico llevaron a la pérdida de información crucial. Sin embargo, la falta de evidencia no ha detenido a los investigadores en su búsqueda de respuestas. Uno de los aspectos más intrigantes del rey serpiente es su relación con la dinastía de Calakmul. ¿Era un líder autoritario o un rey benevolente? Las inscripciones indican que tuvo una serie de alianzas estratégicas y conflictos con otras ciudades-estado, como Tikal, lo que sugiere que su reinado estuvo marcado por la guerra y la diplomacia. Pero, ¿qué motivaciones guiaron sus decisiones? La política en el mundo maya era compleja, y no siempre se basaba en la fuerza militar. Las relaciones personales y las creencias espirituales también jugaban un papel crucial. Los arqueólogos han descubierto monumentos y estelas que parecen rendir homenaje a este rey, pero el significado de estas inscripciones a menudo se pierde en la traducción. ¿Qué nos están diciendo realmente? Algunos estudiosos creen que las imágenes de serpientes y otros símbolos relacionados con la fertilidad y el agua podrían reflejar su conexión con lo divino, mientras que otros sugieren que representan su poder político. ¿Era el rey serpiente visto como un dios, un hombre o una combinación de ambos? En un mundo donde la religión y la política estaban intrínsecamente ligadas, es probable que el rey serpiente haya utilizado su imagen para consolidar su poder. Pero, ¿cómo se percibía a sí mismo y a su papel en la sociedad? Las representaciones artísticas a menudo lo muestran como un guerrero feroz, pero también como un líder espiritual. Esta dualidad podría ser clave para entender su impacto en la cultura maya. La cuestión de la descendencia del rey serpiente también plantea interrogantes fascinantes. ¿Tuvo hijos que continuaron su legado? Algunos investigadores han encontrado evidencia de sucesores que podrían haber sido parte de su linaje. Pero la información es limitada. ¿Qué pasó con su familia y su dinastía? La falta de registros claros nos deja con más preguntas que respuestas. A medida que exploramos el legado del rey serpiente, no podemos ignorar el contexto más amplio de la civilización maya. En un mundo donde las creencias, la política y la guerra estaban entrelazadas, su figura es un reflejo de la complejidad de su tiempo. ¿Qué otras historias se esconden detrás de figuras como él? La historia de Calakmul está llena de personajes intrigantes, pero el misterio del rey serpiente persiste, desafiando a quienes buscan desentrañarlo. Las investigaciones continúan y con cada nuevo hallazgo surgen más preguntas. ¿Podría la tecnología moderna, como el análisis de ADN o la datación por radiocarbono, ayudarnos a descubrir más sobre este rey y su tiempo?
La arqueología es una ciencia en constante evolución, y cada nueva generación de investigadores ofrece nuevas perspectivas sobre el pasado. Mientras tanto, el Rey Serpiente seguirá siendo un símbolo de los misterios que nos rodean. La historia no siempre se presenta de manera clara, a menudo está llena de huecos y sombras. ¿Qué otros secretos se esconden en las ruinas de Calakmul y en la vasta cultura maya? La búsqueda de respuestas no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y la conexión que tenemos con aquellas civilizaciones antiguas. Finalmente, la figura del Rey Serpiente nos recuerda que, aunque el pasado pueda ser esquivo, cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. ¿Qué más nos revelarán las tierras que una vez fueron su hogar? La historia está llena de enigmas, y cada uno de ellos nos ofrece la oportunidad de explorar no solo el pasado, sino también nuestra propia humanidad. En el corazón de la antigua Mesoamérica se encuentra Izapa, un sitio arqueológico que ha fascinado a investigadores y curiosos por igual. Entre sus impresionantes estructuras y esculturas destacan unos grabados intrigantes que presentan figuras humanoides, algunas de las cuales parecen desafiarnos con su enigmática apariencia. Pero, ¿qué nos están tratando de contar estas imágenes? ¿Son meras representaciones artísticas o hay algo más profundo detrás de ellas? Los bajorrelieves de Izapa han sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos sugieren que estas figuras podrían ser deidades, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que representaran a seres no humanos. ¿Podrían estas esculturas ser testimonios de encuentros con visitantes de otros mundos? La idea puede sonar a ciencia ficción, pero la similitud de algunas formas con descripciones de seres de otras culturas ha alimentado esta fascinación. Investigadores han estudiado los grabados de Izapa durante décadas, intentando descifrar su significado. Las figuras humanoides a menudo presentan rasgos inusuales, como cabezas alargadas o cuerpos estilizados. ¿Qué nos dice esto sobre la visión del mundo de las sociedades que crearon estas esculturas? ¿Es posible que los antiguos habitantes de Izapa tuvieran una concepción diferente de la humanidad y lo sobrenatural, al punto de que estos grabados fueran un intento de plasmar sus creencias y experiencias? Algunos expertos sugieren que estas imágenes podrían estar relacionadas con mitologías locales. Las tradiciones orales a menudo incluyen relatos de dioses y seres míticos que bajan del cielo. ¿Podría ser que las figuras grabadas en Izapa sean representaciones de estas historias? La conexión entre arte, religión y mitología es un hilo común en muchas culturas, y la de Izapa no parece ser la excepción. Sin embargo, el misterio no se detiene ahí. Además de su contenido simbólico, la técnica utilizada para crear estos grabados también ha generado preguntas. ¿Cómo lograron los antiguos artistas de Izapa tallar con tal precisión y detalle? La habilidad técnica necesaria sugiere un conocimiento avanzado que, hasta cierto punto, desafía nuestras nociones sobre las capacidades de las civilizaciones prehispánicas. Algunos investigadores han propuesto que estos grabados podrían haber tenido un propósito ceremonial. ¿Acaso eran utilizados en rituales destinados a invocar la ayuda de estas deidades o seres? La intersección entre el arte y la práctica religiosa es un aspecto crucial para entender la vida cotidiana de las sociedades antiguas, y en Izapa parece que este vínculo se manifiesta con claridad. Además, el contexto en el que se hallan estos grabados es igualmente fascinante. Izapa fue un importante centro ceremonial, lo que sugiere que los grabados podrían haber tenido un papel central en la vida social y espiritual de su población. ¿De qué manera influyeron estos relatos visuales en la comunidad? Tal vez actuaban como recordatorios de su historia o como guías para las futuras generaciones. No podemos olvidar el impacto de estos grabados en la comprensión contemporánea de la cultura mesoamericana. La posibilidad de que representen seres no humanos ha llevado a debates sobre la influencia de otras civilizaciones en el desarrollo cultural de la región. ¿Estamos ante un indicio de contactos transoceánicos o simplemente ante un reflejo de la rica imaginación de los pueblos indígenas? Las teorías sobre la naturaleza de estas figuras se multiplican, y cada nueva investigación aporta capas adicionales al enigma. Algunas teorías sugieren que las figuras humanoides podrían simbolizar ancestros o héroes culturales. En este sentido, ¿podrían los grabados ser un homenaje a aquellos que moldearon la identidad de la comunidad?
La conexión entre el pasado y el presente es un tema recurrente en la historia humana, y es probable que los habitantes de Izapa no fueran la excepción. Al explorar los significados de estos grabados, también debemos considerar cómo el entorno natural de Izapa pudo haber influido en las representaciones. La relación entre el hombre y la naturaleza es fundamental en muchas culturas. Y los antiguos mayas no eran diferentes. ¿Podría ser que las figuras grabadas fueran una forma de expresar su conexión con el cosmos y el entorno que los rodeaba? La falta de un contexto claro y la ambigüedad de los grabados contribuyen a su atractivo. Se convierten en un espejo que refleja nuestras propias preguntas sobre el origen de la humanidad y su lugar en el universo. ¿Qué es lo que realmente representan estas figuras? La respuesta podría no ser definitiva, pero la búsqueda del significado es lo que mantiene vivo el interés por Izapa. Con cada nueva interpretación, la historia de Izapa se enriquece. Los grabados humanoides no son solo arte, son un puente hacia el pasado. Un recordatorio de que nuestras preguntas sobre el origen y el destino de la humanidad han perdurado a lo largo del tiempo. ¿Qué secretos aún guardan estas piedras? La curiosidad insaciable de los seres humanos nos lleva a seguir explorando y buscando respuestas, incluso cuando el camino se torna incierto. En última instancia, los grabados de Izapa nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia y la de aquellos que nos precedieron. Nos recuerdan que, aunque el tiempo nos separe, las preguntas fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos son universales. A medida que continuamos nuestra búsqueda de conocimiento, los misterios de la prehistoria, como los de Izapa, seguirán desafiándonos y fascinándonos por generaciones. ¿Cuál es el origen de los pueblos olmecas? Esta es una de las preguntas más intrigantes que ha capturado la atención de arqueólogos, historiadores y curiosos por igual. Considerados la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas dejaron un legado que influenció a muchas civilizaciones posteriores. Pero, ¿de dónde vinieron realmente? Los olmecas florecieron en la región tropical de lo que hoy es Veracruz y Tabasco, en México. Sin embargo, su aparición en la historia es como un misterio enigmático. ¿Acaso descendieron de otra cultura aún más antigua? ¿O, por el contrario, emergieron de la nada en un territorio que parecía ser fértil para el desarrollo humano? Las teorías abundan, pero la respuesta sigue siendo esquiva. Los restos arqueológicos nos ofrecen algunas pistas. Por un lado, los olmecas muestran una mezcla de influencias que parecen surgir de varios lugares. Sus esculturas monumentales, como las cabezas colosales, son un testimonio de su destreza artística, pero ¿de dónde aprendieron estas técnicas? La falta de registros escritos hace que esta pregunta sea aún más compleja. La escritura olmeca, si es que existió, permanece escondida en las sombras de la historia. Las evidencias sugieren que los olmecas eran expertos comerciantes. ¿Podría ser que su red de comercio les permitiera absorber y mezclar elementos de otras culturas? Su influencia se extiende a lo largo y ancho de Mesoamérica, desde los mayas hasta los aztecas. Pero, ¿cómo lograron tal nivel de integración cultural? Las rutas comerciales que cruzaban regiones les permitieron interactuar con diversas comunidades, enriqueciendo su propio desarrollo cultural. El sistema de creencias de los olmecas también despierta curiosidad. Su mitología, llena de deidades y símbolos, plantea la pregunta: ¿qué papel jugó la religión en su identidad? Se cree que sus dioses estaban profundamente conectados con la naturaleza y los ciclos cósmicos. ¿Podría esto haber influido en su vida cotidiana y sus interacciones con otras culturas? La conexión con lo divino puede haber sido un factor clave en su cohesión social y poder político. Cuando se habla de los olmecas, no podemos evitar mencionar sus impresionantes centros ceremoniales, como la Venta y San Lorenzo. ¿Qué tan avanzados estaban en términos de urbanismo y organización social? Sus estructuras arquitectónicas, que incluyen pirámides y plazas, sugieren una planificación meticulosa. Pero, ¿quiénes eran los líderes que guiaban a esta sociedad compleja? La jerarquía social y el poder político parecen estar entrelazados con sus prácticas religiosas. La presencia de juguetes, herramientas y otros objetos en sus tumbas plantea más preguntas. ¿Qué importancia tenían estos elementos en la vida de los olmecas? ¿Eran meramente decorativos o cumplían un propósito más profundo en sus rituales funerarios?
La manera en que honraban a sus muertos puede ofrecer una visión sobre sus creencias y valores fundamentales. A medida que profundizamos en su legado, surgen más interrogantes. ¿Por qué los olmecas se desvanecieron de la historia alrededor del año 1000 a.C.? Existen múltiples teorías, desde cambios climáticos hasta invasiones externas. Pero, ¿qué evidencia concreta tenemos que respalde estas hipótesis? La falta de documentación dificulta la creación de un relato claro sobre su desaparición. Además, la influencia olmeca en culturas posteriores es indiscutible. ¿Cómo lograron dejar una huella tan profunda en la historia mesoamericana? Elementos de su arte, religión y organización social se pueden observar en civilizaciones como la maya y la azteca. Esto sugiere que, aunque desaparecieron, su legado perduró a través del tiempo, transformándose y adaptándose en manos de otros. El estudio de los olmecas también plantea una pregunta fascinante. ¿Qué podemos aprender de su historia para entender nuestra propia evolución como sociedad? A medida que exploramos su cultura, podemos reflexionar sobre nuestras propias raíces y conexiones. La historia de los olmecas es un recordatorio de que, aunque las civilizaciones pueden desaparecer, sus influencias a menudo persisten de maneras inesperadas. Finalmente, el misterio de los pueblos olmecas sigue vivo, invitándonos a seguir indagando. Cada nuevo descubrimiento arqueológico puede arrojar luz sobre este enigma que, hasta ahora, sigue sin resolverse. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar no solo el pasado, sino también nuestro lugar en la historia de la humanidad. Al final, la historia de los olmecas es un testimonio de la complejidad y riqueza de las culturas que han existido en nuestro planeta. ¿Qué otros secretos nos deparará el futuro en esta fascinante exploración? Las pirámides han sido testigos silenciosos de la historia, pero cuando se trata de las estructuras enterradas bajo otras construcciones, la intriga se vuelve aún más profunda. ¿Por qué algunas civilizaciones decidieron cubrir sus templos en lugar de destruirlos? ¿Qué secretos están escondidos bajo las capas de piedra y tierra? Este fenómeno plantea preguntas fascinantes sobre la mentalidad de las culturas antiguas y su relación con el tiempo, la memoria y la espiritualidad. En el mundo maya, es común encontrar templos que parecen haber sido construidos uno sobre otro, como si cada generación estuviera tratando de edificar su legado sobre el anterior. Podría ser que la construcción de un nuevo templo sobre el viejo era una forma de honrar a los dioses de antaño. Quizás, al crear una nueva estructura, se buscaba mantener vivo el espíritu del templo original, una forma de rendir homenaje a las creencias y prácticas de sus antepasados. Por otro lado, esta práctica también puede interpretarse como un intento de preservar el conocimiento y la historia. Al enterrar un templo, se podría haber estado asegurando que las enseñanzas y rituales de una época no se perdieran. ¿Era un acto de respeto hacia su herencia o había también un sentido práctico detrás de esta decisión? Tal vez era más fácil construir sobre lo existente que desmantelar lo viejo, una manera de adaptarse y evolucionar sin perder del todo lo que se había construido. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de la cultura maya. En diferentes partes del mundo se han encontrado estructuras que parecen seguir un patrón similar. ¿Qué motivaciones compartían estas civilizaciones al optar por construir sobre lo antiguo? La necesidad de expansión y crecimiento podría ser una razón. Pero también se podría considerar el deseo de dejar un legado duradero. La arqueología ha dado algunos indicios sobre lo que sucedía en estas construcciones. Se han encontrado objetos y ofrendas en las capas más profundas, lo que sugiere que cada nuevo templo fue inaugurado con ceremonias que buscaban establecer un vínculo con las generaciones pasadas. ¿Qué rituales se llevaban a cabo para honrar a los dioses y a los antiguos gobernantes? Cada capa de suelo y piedra cuenta una historia, y cada ofrenda puede ser una pista que nos ayude a entender mejor su significado. Las pirámides, con su forma majestuosa, son más que simples monumentos. Son mapas de creencias y cosmovisiones. ¿Qué mensajes estaban tratando de transmitir a través de su arquitectura? La orientación y alineación de estos templos con ciertos fenómenos astronómicos también plantea preguntas intrigantes. Tal vez la construcción de un templo sobre otro tenía que ver con la búsqueda de una conexión más profunda con el cosmos. Algunos expertos sugieren que las antiguas civilizaciones podrían haber creído que al cubrir un templo, estaban sellando un vínculo sagrado entre el pasado y el presente.
Era una forma de asegurar la continuidad de su cultura, un intento de conectar lo físico con lo espiritual a través de capas de historia. Cada estructura enterrada podría ser vista como un testimonio de la búsqueda de inmortalidad de sus creadores. Pero no todo es tan claro. La decisión de enterrar un templo también puede haber estado relacionada con cambios en las creencias o en la política. Podría ser que al cambiar sus prácticas religiosas decidieran dejar atrás lo viejo y construir algo nuevo sobre él. Esto abre un nuevo abanico de posibilidades, donde la construcción se convierte en un reflejo de transformaciones sociales y culturales. La complejidad de estas decisiones nos lleva a preguntarnos sobre la percepción del tiempo en estas culturas. ¿Veían el pasado como algo que debía ser olvidado, o era un legado que debía ser preservado? La respuesta podría estar oculta en la forma en que utilizaron materiales, en las decoraciones de los templos y en las inscripciones que han sobrevivido. Algunas teorías sugieren que el hecho de enterrar templos podría haber sido también una forma de proteger su cultura de invasores o de desastres naturales. ¿Era una estrategia para conservar su identidad en tiempos tumultuosos? Esta idea nos lleva a reflexionar sobre los desafíos que enfrentaron y cómo su arquitectura se convirtió en un símbolo de resistencia. En el fondo, cada templo enterrado es un recordatorio de que la historia nunca es lineal. Las culturas no desaparecen de la noche a la mañana, sino que evolucionan, se adaptan y, a veces, se ocultan intencionadamente. ¿Qué otras sorpresas podrían estar esperando ser descubiertas bajo las piedras de las antiguas pirámides? Las excavaciones arqueológicas continúan revelando capas de historia, pero todavía hay mucho por aprender. ¿Qué otros secretos guardan estos templos? Cada nueva investigación y hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de las civilizaciones que nos precedieron y de su relación con el tiempo y el espacio. Así que, al mirar estas magníficas estructuras, recordemos que cada una es un palimpsesto de creencias, prácticas y sueños. La historia de los templos enterrados es un viaje hacia el pasado que nos invita a explorar no solo lo que fueron, sino lo que aún pueden enseñarnos sobre nosotros mismos y nuestra propia historia. En un mundo donde la inmediatez parece reinar, estos monumentos nos recuerdan que a veces lo más valioso está oculto bajo la superficie, esperando ser descubierto. Las antiguas tumbas de las élites mayas han revelado tesoros invaluables, pero entre ellos, las máscaras funerarias de jade destacan por su belleza y misterio. ¿Qué significaban realmente para quienes las usaron? Estas piezas exquisitas, a menudo decoradas con intrincados detalles, han capturado la imaginación de arqueólogos e historiadores por igual. Sin embargo, su propósito va más allá de ser simples adornos. ¿Eran solo decorativas o cumplían un uso espiritual que aún no entendemos del todo? Cuando se descubrieron estas máscaras en tumbas reales, se pensó que eran símbolos de estatus, pero podría haber algo más profundo detrás de su creación. El jade, un material precioso en la cultura maya, no solo era apreciado por su color vibrante y su dureza, sino que también se consideraba sagrado. ¿Acaso las máscaras de jade representaban una conexión directa con lo divino o servían como pasaporte al más allá? La cantidad de jade utilizada en cada máscara es asombrosa. Algunas de ellas incluyen joyas incrustadas y diseños que parecen contar historias. ¿Qué mensajes se escondían en estas obras de arte? Tal vez eran ofrendas a los dioses, o quizás representaban el estatus del difunto en la vida, asegurando su lugar en el mundo de los espíritus. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Por qué algunas máscaras eran tan elaboradas mientras que otras eran mucho más simples? ¿Reflejaban diferencias en el estatus social o en las creencias espirituales? Además, el proceso de creación de estas máscaras es un misterio en sí mismo. ¿Cómo lograban los artesanos mayas trabajar el jade con tal precisión? Las técnicas utilizadas para tallar y pulir este material tan duro son sorprendentes y aún se están investigando. ¿Existían herramientas avanzadas que hemos perdido con el tiempo? ¿O tal vez se basaban en métodos ancestrales que, aunque rudimentarios, eran igualmente efectivos? A menudo, las máscaras se encontraban en tumbas acompañadas de otros objetos valiosos. ¿Qué importancia tenían estos artículos en la vida después de la muerte? ¿Eran simplemente ofrendas o tenían un significado más profundo en el contexto de los rituales funerarios? Al analizar la disposición de estos objetos junto a las máscaras, los arqueólogos intentan desentrañar la complejidad de las creencias mayas sobre la vida y la muerte.
Y hablando de rituales, es fascinante pensar en cómo estas máscaras podían haber sido utilizadas en ceremonias. ¿Se llevaban en rituales específicos o eran más bien una parte del vestuario en ceremonias para honrar a los muertos? La posibilidad de que estas piezas sirvieran como un medio para comunicarse con los dioses o para guiar a los espíritus hacia el más allá abre un abanico de preguntas interesantes. El simbolismo detrás de las máscaras de jade también merece atención. Muchas de ellas presentan rostros que parecen estar en un estado de paz o serenidad. ¿Representaban una idea de trascendencia, un paso hacia una existencia superior? Al observar las expresiones, uno no puede evitar preguntarse qué emociones buscaban transmitir aquellos que las crearon. ¿Eran reflejos de la vida o representaciones de lo que esperaban encontrar en el más allá? Otra cuestión intrigante es el papel que desempeñaban las máscaras en la percepción social. ¿Eran estas piezas exclusivas de los gobernantes o también se utilizaban en otras clases sociales? Los hallazgos indican que, aunque muchas máscaras eran exclusivas de la élite, existían versiones más simples que podrían haber estado destinadas a personas de menor rango. Podría ser que la espiritualidad y la conexión con el más allá fueran temas universales en la cultura maya. Desentrañar el propósito y significado de las máscaras funerarias de jade no solo nos ayuda a comprender a los mayas, sino que también refleja nuestra propia relación con la muerte y lo que ocurre después. ¿Cómo ha evolucionado nuestra percepción de la muerte a lo largo de la historia? Las respuestas a estas preguntas pueden ser tan complejas como los diseños de las propias máscaras. La forma en que honramos a nuestros muertos y cómo imaginamos su vida después de la muerte varía enormemente entre culturas. Y las máscaras de jade son un recordatorio palpable de la búsqueda humana por entender lo desconocido. La conexión entre el jade y la eternidad es también digna de mención. En muchas culturas, ciertos materiales se asocian con la inmortalidad. Es posible que los mayas creyeran que el jade tenía propiedades mágicas que garantizaban la vida eterna. Este tipo de creencias son comunes en muchas civilizaciones y se manifiestan en sus prácticas funerarias. Finalmente, al reflexionar sobre las máscaras funerarias de jade, es evidente que representan mucho más que artefactos antiguos. Son un símbolo de la rica cultura maya, su espiritualidad y su búsqueda de significado en un mundo lleno de misterios. ¿Qué otras verdades sobre la humanidad y la vida pueden revelarnos estas impresionantes piezas? A medida que continuamos explorando y descubriendo, es probable que las máscaras de jade sigan susurrando sus secretos a quienes estén dispuestos a escuchar. El juego de pelota mesoamericano es un enigma fascinante que ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y curiosos por igual. Pero, ¿qué había detrás de este antiguo deporte? ¿Era simplemente un pasatiempo o había un significado mucho más profundo? A lo largo de la historia, se han encontrado canchas de juego en varias culturas mesoamericanas, desde los mayas hasta los aztecas, lo que sugiere que su importancia trascendía el mero entretenimiento. La forma en que se jugaba, con una pelota de caucho y una serie de reglas complejas, plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la competencia y la celebración. Las representaciones del juego en esculturas y grabados nos muestran figuras en acción, pero también hacen alusión a rituales que parecen conectarse con el cosmos. Podría ser que el juego de pelota no fuera solo un evento deportivo, sino un ritual sagrado destinado a honrar a los dioses. Los arqueólogos han encontrado indicios de que algunas partidas podían culminar en sacrificios humanos, lo que sugiere que el destino de los jugadores, y a veces de los espectadores, estaba entrelazado con la voluntad divina. ¿Quiénes eran los elegidos para participar en estos juegos y cuál era el precio que estaban dispuestos a pagar por la gloria? Las canchas de juego se ubicaban a menudo en el corazón de las ciudades, lo que indica que su significado era central para las comunidades. ¿Qué papel jugaba esta actividad en la cohesión social de las civilizaciones mesoamericanas? Podría ser que el juego sirviera como un medio para unir a las personas, una forma de resolver conflictos o incluso un método para establecer alianzas entre diferentes grupos. La competencia se transformaba en un espectáculo, donde la victoria no solo traía fama, sino que también podía influir en el destino de toda una ciudad. La pelota, que era una esfera de caucho, no era solo un objeto para lanzar, tenía un simbolismo propio. En algunos contextos se la consideraba un reflejo del sol, mientras que en otros representaba la dualidad de la vida y la muerte.
Este simbolismo sugiere que el juego no solo era físico, sino también un medio para explorar conceptos más amplios sobre la existencia. ¿De qué manera la lucha en el campo de juego podía reflejar las luchas en la vida diaria y la relación con lo divino? Los relatos de sacrificios humanos vinculados al juego de pelota son especialmente inquietantes. Algunos arqueólogos han encontrado evidencia de que la derrota en el juego podía resultar en la muerte de los perdedores. Este sacrificio no se veía necesariamente como un castigo, sino como un honor. ¿Qué creencias sustentaban esta práctica y cómo afectaba la percepción del juego entre los participantes y la audiencia? En un mundo donde lo sagrado y lo cotidiano estaban entrelazados, el juego de pelota se convertía en un microcosmos de la vida misma. Las reglas del juego eran complejas y variaban de una cultura a otra. En algunos lugares, el objetivo era pasar la pelota a través de aros de piedra, mientras que en otros simplemente se buscaba marcar puntos de forma más libre. Esto sugiere que el juego podía adaptarse a las necesidades y creencias de cada sociedad. Podría ser que las diferentes variaciones del juego reflejaran las diferencias culturales en la concepción del tiempo, el espacio y la comunidad. Las canchas de juego también eran espacios de reunión, donde se celebraban festivales y ceremonias. ¿Qué papel jugaban estos eventos en la vida cotidiana de las personas? La música, la danza y la celebración en torno al juego de pelota eran elementos fundamentales que unían a las comunidades y reforzaban su identidad cultural. En este sentido, el juego no solo se trataba de competencia, sino de una experiencia compartida que fortalecía los lazos sociales. El legado del juego de pelota ha perdurado a lo largo de los siglos, incluso después de la caída de las civilizaciones indígenas. Hoy en día, algunas comunidades todavía celebran versiones de este antiguo juego, manteniendo viva una tradición que ha resistido la prueba del tiempo. ¿Qué significa para estas comunidades contemporáneas jugar un deporte que tiene sus raíces en un pasado tan remoto y significativo? La continuidad de estas prácticas sugiere que el juego de pelota sigue siendo un vehículo para la expresión cultural y la identidad. Los estudios sobre el juego de pelota también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre deporte y ritual. ¿Cómo influye el deporte en nuestra vida moderna y de qué manera los rituales que lo rodean pueden moldear nuestras experiencias sociales? La emoción del juego, la competencia y el deseo de salir victorioso son elementos universales que trascienden el tiempo y el espacio. En este sentido, el juego de pelota mesoamericano puede ser visto como un precursor de muchas de las dinámicas que todavía observamos en el deporte actual. Con cada nueva investigación, se revelan más capas de significado en torno al juego de pelota. La historia de este antiguo deporte es un recordatorio de que las prácticas culturales, incluso las que parecen simples, pueden estar llenas de matices y simbolismo. ¿Qué otros secretos nos esperan por descubrir en los vestigios de las civilizaciones pasadas? Al explorar el juego de pelota y su contexto, estamos también indagando en las raíces de lo que significa ser humano, en la búsqueda de sentido, conexión y trascendencia. El juego de pelota mesoamericano es, sin duda, una puerta abierta a un mundo de misterio y fascinación. Al mirar hacia atrás, hacia estas prácticas ancestrales, encontramos reflejos de nuestras propias luchas, celebraciones y la eterna búsqueda de significado en la existencia. ¿Cuáles serán los próximos descubrimientos que nos revelarán más sobre este intrigante juego y su lugar en la historia de la humanidad? La respuesta permanece oculta en las sombras del pasado, esperando ser desenterrada por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. El enigma de los glifos aún no descifrados es una de las facetas más intrigantes de la antigua civilización maya. ¿Por qué? A pesar de los avances en la investigación, ¿aún quedan símbolos que nadie ha podido entender? La escritura maya se compone de miles de glifos que han sido estudiados durante décadas, y aunque muchos de ellos han sido descifrados y revelan historias fascinantes de reyes, batallas y creencias, hay un número significativo que sigue siendo un verdadero misterio. ¿Qué nos ocultan? La escritura maya era una forma de comunicación compleja y sofisticada. Usaba tanto logogramas que representan palabras o ideas como silabarios que representan sonidos. Esta mezcla permitía a los mayas expresar conceptos abstractos y contar su historia de una manera que resonara a través del tiempo. Sin embargo, no todos los glifos son tan claros. Algunos parecen ser únicos, utilizados en contextos específicos.
y su significado se ha perdido en las brumas de la historia. ¿Por qué estos glifos se mantuvieron tan enigmáticos? Los arqueólogos y epigrafistas han dedicado sus vidas a estudiar estos símbolos. A pesar de sus esfuerzos, ciertos glifos se resisten a la interpretación. Podrían ser parte de un lenguaje secreto, reservado para una élite selecta. O tal vez, representan ideas que eran tan culturales o espirituales que se han vuelto incomprensibles para nosotros. La posibilidad de que existan significados profundos tras estos símbolos solo añade a su atractivo. Uno de los glifos más famosos que permanece sin descifrar es el que se encuentra en algunas estelas y monumentos. Su apariencia es intrigante, con formas que parecen contar una historia pero que al mismo tiempo se escapan de nuestra comprensión. ¿Qué mensaje querían transmitir los mayas al dejar estos glifos en sus monumentos? Tal vez eran advertencias, evocaciones a los dioses o incluso relatos de eventos históricos que consideraban cruciales. La falta de un contexto claro también complica la tarea de descifrar estos glifos. A menudo, los arqueólogos encuentran inscripciones en lugares donde no hay otras pistas que ayuden a interpretar su significado. Imagina que encuentras una frase en un idioma desconocido, en un lugar donde no hay nada más que te ayude a entenderlo. ¿Cómo te sentirías frente a esa barrera del conocimiento? Así es como se sienten muchos investigadores al enfrentarse a estos glifos. Además, la interpretación de los glifos puede estar influenciada por la percepción cultural moderna. Nuestros propios prejuicios y preconceptos pueden dificultar la comprensión de las ideas y creencias de los antiguos mayas. ¿Cuántas veces hemos proyectado nuestras propias experiencias en culturas que son completamente diferentes a la nuestra? Esto podría ser parte de la razón por la que ciertos glifos siguen siendo un enigma. Algunos estudiosos sugieren que los glifos no descifrados podrían contener información sobre rituales o creencias que eran extremadamente significativos para los mayas, pero que con el tiempo se han perdido. ¿Acaso contienen conocimientos sobre los astros, sobre la vida después de la muerte, o sobre la relación entre los humanos y lo divino? La curiosidad sobre lo que podrían revelar es insaciable. En ocasiones, se ha especulado que algunos glifos podrían tener significados múltiples, dependiendo de su contexto en la escritura. Esto podría complicar aún más los intentos de desciframiento. ¿Cómo se puede estar seguro del significado de un símbolo si puede cambiar con su ubicación o con otros símbolos que lo rodean? Esta ambigüedad añade un nivel de dificultad que a menudo deja a los expertos perplejos. A medida que la tecnología avanza, nuevas herramientas están permitiendo a los investigadores acercarse a estos glifos de maneras innovadoras. La inteligencia artificial y el análisis de datos están abriendo nuevas posibilidades para el estudio de la escritura maya. ¿Podría ser que en el futuro estos misterios se resuelvan gracias a tecnologías que ni siquiera podemos imaginar hoy? La esperanza de que un día podamos entender estos glifos es un motor constante en la investigación. Las lenguas y las escrituras están vivas solo mientras se utilizan y se transmiten. A medida que las generaciones cambian, algunas lenguas quedan obsoletas y con ellas sus formas de escritura. ¿Podría ser que algunos de los glifos mayas perdieron su significado porque la cultura que los creó dejó de existir en su forma original? Esto plantea preguntas sobre la fragilidad de la comunicación humana a lo largo del tiempo. Es fascinante pensar que, a pesar de los siglos que han pasado desde que los mayas caminaron por la tierra, su legado permanece. La escritura, aunque enigmática, sigue siendo un testimonio de su creatividad y su inteligencia. ¿Qué historias de grandeza, lucha o espiritualidad podrían revelarse si logramos descifrar esos glifos? La intriga que rodea a estos símbolos es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado en muchas áreas del conocimiento, todavía hay mucho por descubrir sobre nuestra historia y la de otras culturas. Cada glifo no descifrado es un misterio que nos invita a seguir buscando, a seguir indagando y a no rendirnos en la búsqueda de la verdad. Los glifos mayas son más que simples símbolos, son puertas a un mundo antiguo que aún guarda secretos. ¿Te imaginas lo que podríamos aprender si logramos desentrañarlos? La historia de la escritura maya continúa, y cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría nos acerca un poco más a entender no solo a los mayas, sino también a nosotros mismos. La búsqueda de significado es, en última instancia, la búsqueda de nuestra propia humanidad.
Los sacrificios humanos masivos en rituales mayas son un tema que despierta tanto fascinación como horror. En muchos sitios arqueológicos se han encontrado restos de decenas de víctimas, lo que lleva a preguntarnos: ¿quiénes eran estas personas y por qué fueron elegidas para ofrecer sus vidas? Las evidencias indican que estos sacrificios no eran actos aleatorios, sino parte de una compleja cosmología que vinculaba la vida humana con el universo. La idea de que la vida y la muerte estaban entrelazadas en la cultura maya es intrigante. ¿Era el sacrificio una forma de comunicación con los dioses? En un mundo donde la naturaleza era impredecible, la necesidad de apaciguar a las deidades a través de ofrendas humanas podría haber sido vista como esencial para la supervivencia de la comunidad. Las ceremonias, que a menudo incluían el sacrificio, eran momentos de gran importancia, donde se creía que el equilibrio del cosmos estaba en juego. Los arqueólogos han encontrado vestigios en lugares como Chichén Itzá y Tikal, donde las pruebas de sacrificios son innegables. Pero, ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre la sociedad maya? Las víctimas eran en su mayoría prisioneros de guerra, pero también se han descubierto restos de personas de alto estatus. Esto sugiere que el sacrificio no solo era un acto de guerra, sino también de poder y política. Se trataba de un medio para demostrar la fuerza de una élite o para mantener a la población bajo control. Un aspecto que sorprende es la variedad de métodos utilizados para llevar a cabo estos sacrificios. Desde la decapitación hasta el sacrificio por fuego, cada técnica parecía tener un simbolismo propio. Pero, ¿cómo podían estas prácticas ser aceptadas en una sociedad que también valoraba la vida? La respuesta podría radicar en la percepción del sacrificio como una forma de honor. Para muchos, ofrecer su vida a los dioses era el máximo acto de devoción y un camino hacia la trascendencia. Las ceremonias a menudo estaban acompañadas de rituales elaborados, música y danzas, creando un ambiente de solemnidad y reverencia. Pero, ¿quiénes eran los encargados de realizar estos sacrificios? Los sacerdotes, figuras de gran poder y respeto, eran los intermediarios entre el mundo humano y el divino. Su papel era crucial, y a menudo se creía que poseían la capacidad de comunicarse con los dioses y de interpretar sus deseos. En algunas representaciones artísticas se pueden observar escenas de sacrificios que parecen glorificar el acto. Esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Cómo percibía la sociedad maya este ritual? Para ellos, el sacrificio podía ser visto como un acto heroico, donde el sacrificador y el sacrificado compartían un destino divino. Esta visión podría haber contribuido a la aceptación de tales prácticas en su cultura. Sin embargo, no todos los miembros de la sociedad maya estaban de acuerdo con el sacrificio. Existen registros de críticas hacia estas prácticas, sugiriendo una tensión interna dentro de la comunidad. ¿Era posible que hubiera movimientos en contra del sacrificio humano, o estaban todos de acuerdo en su necesidad? Esta disidencia podría haber influido en la evolución de las creencias y prácticas a lo largo del tiempo. Los sacrificios masivos también plantean la cuestión del impacto psicológico en la población. ¿Cómo afectaba a la gente saber que sus vecinos podían ser elegidos como ofrendas? La respuesta puede ser doble. Por un lado, podía generar miedo y control. Por otro, también podía fortalecer la cohesión social al compartir un propósito común. En tiempos de crisis, tal sentido de unidad podría haber sido vital para la supervivencia de la comunidad. A medida que la civilización maya fue evolucionando, las prácticas rituales también cambiaron. Algunas teorías sugieren que con el tiempo, el sacrificio humano comenzó a ser sustituido por ofrendas de otro tipo, como cultivos o objetos valiosos. ¿Fue este un signo de progreso, o simplemente una adaptación a nuevas realidades sociales y políticas? La historia de los sacrificios mayas es, en muchos sentidos, una ventana a la complejidad de sus creencias y valores. En última instancia, los sacrificios humanos en la cultura maya nos enseñan sobre la naturaleza humana, la búsqueda de sentido, el miedo a lo desconocido y la necesidad de reafirmar nuestra existencia en un universo que puede ser implacable. Nos invitan a reflexionar sobre cómo las sociedades, a lo largo de la historia, han lidiado con el mismo dilema. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para asegurar nuestra supervivencia y la de nuestros seres queridos? La historia de estos rituales también resuena en nuestra propia época.
A lo largo de la historia, las sociedades han buscado formas de rendir homenaje a lo sagrado, ya sea a través de sacrificios literales o simbólicos. La fascinación por el sacrificio humano no solo proviene de su horror, sino también de la comprensión de que, en el fondo, todos compartimos una búsqueda común por entender nuestro lugar en el cosmos. Así, la historia de los sacrificios humanos en la civilización maya, más que un simple relato de horror, se convierte en una exploración profunda de la condición humana. Nos desafía a considerar cómo las creencias, los miedos y las esperanzas han moldeado nuestras sociedades a lo largo del tiempo. Y, en este viaje a través de los misterios de la prehistoria, nos recuerda que, aunque los tiempos y las culturas cambian, las preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el propósito siguen siendo las mismas. La desaparición de grandes ciudades mayas ha sido un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por generaciones. ¿Qué pudo haber llevado a civilizaciones tan avanzadas con una cultura rica y compleja a abandonar sus hogares de la noche a la mañana? Las ciudades de Copán y Tikal, por ejemplo, son testimonios de un esplendor que, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció. Las grandes plazas, los templos majestuosos y los intrincados sistemas de riego, todo quedó en silencio. Pero, ¿por qué? Para entender este fenómeno, es crucial preguntarse: ¿hubo un evento catastrófico? Muchos expertos han especulado que, en algún momento, las sequías extremas pudieron haber asolado la región. Estas sequías habrían afectado los cultivos, provocando hambrunas y descontento entre la población. Sin embargo, aunque algunas evidencias apuntan a cambios climáticos, esto no explica por completo el abandono. Si la sequía fue la única causa, ¿por qué algunas ciudades lograron adaptarse mientras que otras se desmoronaron? El conflicto interno también ha sido un tema recurrente. Algunas teorías sugieren que luchas por el poder entre diferentes ciudades-estado pudieron haber contribuido al colapso. Las alianzas se rompieron, y la guerra civil podría haber desgastado a estas comunidades. Pero, ¿es posible que el mismo sistema que había permitido su florecimiento se convirtiera en su perdición? Las rivalidades entre los gobernantes, las alianzas cambiantes y las guerras constantes podrían haber llevado a una inestabilidad insostenible. Otro aspecto intrigante es el papel de la sociopolítica. ¿Cómo influyeron las decisiones de los líderes en la supervivencia de sus ciudades? Los gobernantes mayas eran considerados intermediarios entre los dioses y la población. Sus decisiones, muchas veces basadas en rituales y creencias, pudieron haber llevado a acciones que resultaron perjudiciales. La construcción de grandes templos y monumentos, si bien eran símbolos de poder, también requerían enormes recursos. ¿Podrían estos proyectos haber desviado la atención y los recursos de necesidades más urgentes? Además, no podemos olvidar el impacto de la migración. A medida que las condiciones empeoraban, es plausible que algunas comunidades decidieran buscar nuevas tierras más fértiles. Esta búsqueda de mejores condiciones de vida podría haber llevado a un éxodo masivo. Pero, ¿qué sucedió con aquellos que decidieron quedarse? ¿Se convirtieron en víctimas de su propio entorno, atrapados en un ciclo de pobreza y desesperación? El abandono de estas ciudades también plantea preguntas sobre la identidad cultural. ¿Cómo es posible que una civilización tan rica en tradiciones y conocimientos se desvaneciera sin dejar rastro? La escritura maya, que contiene historias y relatos de su pueblo, fue en gran parte olvidada. ¿Se perdió también su conexión con sus ancestros y su historia? La ruptura de esta continuidad cultural es uno de los aspectos más tristes de su desaparición. El comercio, un pilar fundamental para la prosperidad de estas ciudades, también se vio afectado. Las rutas comerciales se alteraron y las relaciones con otras comunidades se deterioraron. Pero, ¿qué llevó a este colapso en la red de intercambio? ¿Fue una cuestión de recursos? ¿O quizás de confianza? La interdependencia de las ciudades mayas era crítica, y la pérdida de esta conexión pudo haber acelerado su caída. Algunos arqueólogos sugieren que el cambio ambiental no fue solo un factor aislado. En un mundo donde la agricultura era la base de la vida, un cambio en el clima podía tener repercusiones devastadoras. La deforestación, resultado del crecimiento poblacional y la expansión agrícola, también pudo haber contribuido al deterioro del medio ambiente. ¿Fueron los propios mayas quienes, al tratar de prosperar, destruyeron su hogar? El misterio se profundiza cuando observamos que no todas las ciudades mayas desaparecieron al mismo tiempo.
Algunas resistieron más tiempo que otras, lo que plantea la pregunta: ¿qué hicieron diferente? La diversidad en la adaptación a los cambios ambientales y sociales sugiere que las respuestas no son simples ni únicas. Es posible que la resiliencia de algunas comunidades se debiera a su capacidad para innovar y adaptarse a nuevas circunstancias. Al final, la súbita desaparición de las ciudades mayas sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Las teorías son muchas, pero la verdad sigue estando parcialmente oculta tras las brumas del tiempo. Sin embargo, cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a comprender cómo una civilización tan avanzada pudo llegar a un final tan abrupto. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? ¿Y cómo podemos aplicar esos conocimientos a nuestro propio futuro? La historia de los mayas y su desaparición nos recuerda que incluso las civilizaciones más poderosas pueden enfrentar desafíos insuperables. La búsqueda de respuestas quizás nunca termine, pero cada pregunta que surge nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y los caminos que elegimos. En última instancia, la historia de los mayas es un espejo que refleja la fragilidad y la resiliencia humanas. Un recordatorio de que, aunque el tiempo pasa, las lecciones perduran. Las leyendas de los Tzitzimime, seres estelares en la tradición náhuatl, nos transportan a un mundo donde el cielo y la tierra se entrelazan en una danza de misterio y simbolismo. ¿Quiénes eran estos enigmáticos seres que, según las creencias antiguas, descendían del firmamento con intenciones temibles? La mitología mexica describe a los Tzitzimime como figuras que representaban constelaciones, pero también como deidades que amenazaban a la humanidad. ¿Por qué se les consideraba tan peligrosos y qué papel desempeñaban en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos? En el corazón de la mitología náhuatl, los Tzitzimime eran vistos como heraldos de la oscuridad. Se creía que aparecían en momentos de crisis, como eclipses y desastres naturales. ¿Acaso eran solo un reflejo de los temores humanos frente a lo desconocido? Los mexicas, con su profundo entendimiento del cosmos, observaban el cielo y notaban la relación entre los fenómenos celestes y los eventos en la Tierra. Esta conexión les llevó a construir un elaborado sistema de creencias en el que los Tzitzimime eran tanto temidos como reverenciados. Pero, ¿de dónde proviene esta fascinación por los Tzitzimime? En las antiguas tradiciones se les vinculaba con los espíritus de los ancestros y las fuerzas de la naturaleza. La idea de que los seres del cielo podían descender a la tierra para interactuar con los humanos refleja una visión del mundo en la que lo divino y lo cotidiano estaban intrínsecamente ligados. ¿Qué mensajes intentaban transmitir estos seres a los mortales? Algunos investigadores sugieren que sus leyendas servían para explicar fenómenos naturales y mantener el orden social a través del miedo y el respeto. Las descripciones de los Tzitzimime son variadas, pero a menudo se les representaba con rostros horripilantes, cuerpos esqueléticos y adornos que evocaban estrellas. ¿Por qué esta imagen tan perturbadora? La representación de lo grotesco en la iconografía mexica podría ser una manera de comunicar la dualidad de la vida y la muerte, el equilibrio entre el miedo y la reverencia que sentían hacia el cosmos. En este contexto, los Tzitzimime se convierten en símbolos de los ciclos eternos de la existencia. Un aspecto fascinante de estas leyendas es su relación con el ciclo del maíz, un alimento fundamental en la dieta mesoamericana. ¿Qué papel jugaron los Tzitzimime en la agricultura y la vida cotidiana? Algunos mitos sugieren que, durante el ciclo del crecimiento del maíz, los Tzitzimime eran invocados para garantizar buenas cosechas. Esta conexión demuestra cómo la espiritualidad y la supervivencia estaban entrelazadas en la vida de los pueblos antiguos. El ritual de los Tzitzimime también se manifestaba en el contexto de los sacrificios humanos. ¿Cómo se relacionan estos seres con las prácticas más oscuras de las antiguas civilizaciones? En la creencia de que los Tzitzimime exigían ofrendas para evitar su ira, se desarrollaron ceremonias en las que se ofrecían sacrificios para aplacar a estas deidades. Este vínculo entre lo celestial y lo terrenal revela la profundidad de las creencias en la cultura mexica y su necesidad de mantener la armonía con el universo. Los Tzitzimime no solo eran temidos por su poder destructivo, sino que también se creía que podían otorgar protección y guía. En ciertos ritos se buscaba su favor para obtener sabiduría y conocimiento.
¿Cómo lograron los antiguos mesoamericanos transformar el temor en esperanza? Esta dualidad en la percepción de los Tzitzimime sugiere que, en su esencia, eran tanto una advertencia como una guía espiritual para enfrentar los desafíos de la vida. A medida que exploramos estas leyendas, es interesante notar cómo resuenan en otras culturas. ¿Existen paralelismos con seres de otras mitologías que también representan fuerzas celestiales? En diversas tradiciones, encontramos figuras que, al igual que los Tzitzimime, simbolizan el equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre la universalidad de los mitos y cómo las civilizaciones han interpretado el cosmos a lo largo de la historia. La influencia de los Tzitzimime se extiende más allá de la mitología. Su legado perdura en la cultura y el arte contemporáneo de México, donde artistas y creadores reinterpretan estas figuras en diversas formas. ¿Cómo se manifiestan estas antiguas creencias en la sociedad actual? La representación de los Tzitzimime en el arte moderno puede verse como un intento de reconectar con las raíces ancestrales y entender el impacto de la historia en la identidad cultural contemporánea. En la actualidad, los Tzitzimime nos recuerdan la importancia de la conexión con el cosmos y la naturaleza. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas antiguas creencias? La necesidad de respetar y comprender nuestro entorno, así como de reconocer la interdependencia de todas las cosas, son enseñanzas que resuenan en la sociedad actual. En una época de cambios climáticos y crisis ambientales, las leyendas de los Tzitzimime nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Finalmente, la historia de los Tzitzimime es un recordatorio de que los mitos son más que simples relatos, son la forma en que las culturas han intentado entender lo desconocido. ¿Qué otros misterios nos esperan en las leyendas de la humanidad? Al explorar estos relatos, nos acercamos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto universo. Los Tzitzimime, con su combinación de temor y admiración, nos invitan a mirar hacia el cielo y cuestionar lo que realmente sabemos sobre nuestro mundo. El mapa celeste de Quiriguá es un enigma que ha fascinado a arqueólogos y astrónomos por igual. ¿Cómo pudieron los antiguos mayas representar con tal precisión las constelaciones? En este sitio arqueológico, ubicado en Guatemala, se encuentran estelas que parecen ser verdaderos mapas del cielo, mostrando figuras y patrones que nos hacen cuestionar el conocimiento astronómico de esta civilización. ¿Qué sabían realmente sobre el cosmos? Uno de los aspectos más intrigantes es la alineación de estas estelas. Algunas de ellas parecen correlacionarse con eventos astronómicos significativos, como los equinoccios y los solsticios. ¿Era esta una mera coincidencia? ¿O los mayas habían desarrollado un sistema complejo para observar y registrar los movimientos celestes? ¿Cómo lograron esta precisión sin la tecnología moderna que tenemos hoy? Los mayas eran expertos observadores del cielo, y su cultura estaba profundamente ligada a la astronomía. Desde la siembra de sus cultivos hasta la planificación de sus ceremonias religiosas, el ciclo celeste influía en su vida diaria. Pero, ¿de dónde surgió este vasto conocimiento? Algunas teorías sugieren que fue el resultado de siglos de observación y acumulación de datos, pero ¿cómo se transmitió esa información de generación en generación? Las estelas de Quiriguá no solo son monumentos de piedra. Son testimonios de una civilización que buscaba entender su lugar en el universo. En ellas se pueden ver representaciones de dioses, eventos históricos y, lo más fascinante, constelaciones que aún reconocemos hoy. Pero, ¿qué significaban estas representaciones para los mayas? ¿Eran simples símbolos o tenían un significado más profundo? Las teorías sobre el uso de este conocimiento astronómico son variadas. Algunos investigadores creen que los mayas utilizaban estas observaciones para predecir fenómenos naturales, como eclipses, mientras que otros sugieren que podían haber tenido un propósito ritual. ¿Era el cielo un espejo de lo que ocurría en la Tierra? ¿Estaban buscando respuestas a preguntas existenciales a través de su comprensión del cosmos? El mapa celeste de Quiriguá también plantea interrogantes sobre la comunicación entre diferentes civilizaciones mesoamericanas. Si los mayas tenían un conocimiento avanzado de astronomía, ¿hubo intercambio de información con otras culturas contemporáneas? ¿Cómo se relacionaban sus creencias y prácticas con las de los aztecas o los zapotecas en cuanto a la observación del cielo?
Además, los grabados en las estelas parecen contener información que aún no hemos logrado descifrar por completo. Los glifos mayas son un sistema de escritura complejo, y muchos de ellos están intercalados con representaciones celestiales. ¿Qué secretos guardan estos símbolos? ¿Habrá alguna clave que nos revele el propósito de estas inscripciones? La búsqueda para entender estos mensajes continúa, y cada descubrimiento plantea aún más preguntas. Otro punto interesante es el papel de la religión en la astronomía maya. Las deidades estaban estrechamente asociadas a fenómenos astronómicos, y muchas ceremonias estaban ligadas a eventos estelares. ¿Los mayas creían que sus dioses habitaban en las estrellas? ¿Era su comprensión del cielo una forma de acercarse a lo divino? La conexión entre la espiritualidad y la observación astronómica es una de las piedras angulares de su cultura. La influencia de la astronomía en la arquitectura también es notable. Muchos templos y pirámides mayas están alineados con eventos astronómicos, lo que sugiere que su construcción fue cuidadosamente planificada. ¿Qué papel jugaba la arquitectura en su relación con el cosmos? ¿Eran estas estructuras una forma de rendir homenaje a las fuerzas celestiales que determinaban su existencia? En la actualidad, la fascinación por el mapa celeste de Quiriguá no ha disminuido. Los astrónomos modernos utilizan tecnología avanzada para estudiar estos patrones, tratando de desentrañar los secretos que los antiguos mayas dejaron atrás. ¿Qué más podemos aprender de su comprensión del universo? Las respuestas podrían ofrecernos no solo un vistazo a su mundo, sino también a nuestra propia relación con el cosmos. El misterio de cómo los mayas lograron tal precisión en sus observaciones celestiales nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de asombro y curiosidad. ¿Estamos, de alguna manera, siguiendo los pasos de aquellos antiguos astrónomos? La búsqueda del conocimiento nunca termina, y cada pregunta que respondemos nos abre la puerta a nuevas incógnitas. Finalmente, el mapa celeste de Quiriguá nos recuerda que el cielo ha sido, y siempre será, un vasto lienzo de posibilidades. La conexión entre la humanidad y el cosmos es un tema perenne, y los mayas, con su extraordinaria capacidad de observación, nos invitan a mirar hacia arriba. ¿Qué misterios aún nos quedan por descubrir en el infinito cielo que nos rodea? ¿Estamos listos para seguir explorando? La cultura zapoteca, aunque relativamente pequeña en comparación con otras grandes civilizaciones mesoamericanas, dejó una huella indeleble en la historia. ¿Cómo es posible que una sociedad de este tamaño haya influido en el desarrollo de otras culturas? La respuesta a esta pregunta es fascinante y nos lleva a explorar el legado cultural, arquitectónico y social que los zapotecas dejaron tras de sí. Uno de los aspectos más intrigantes de la cultura zapoteca es su impresionante ciudad, Monte Albán. Esta metrópoli, ubicada en una posición estratégica en las montañas de Oaxaca, se convirtió en un importante centro político y religioso. ¿Qué hizo a Monte Albán tan especial? Su ubicación no solo ofrecía protección, sino que también facilitaba el comercio y la comunicación con otras culturas, como los mixtecos y los mexicas. ¿Qué secretos esconde esta antigua ciudad que aún no hemos descubierto? Los zapotecas fueron maestros en la construcción e ingeniería. Las estructuras que levantaron en Monte Albán y otros sitios son prueba de su pericia. ¿Cómo lograron construir edificaciones tan complejas con los recursos limitados de su tiempo? Usaron una mezcla de piedra y adobe, creando templos, plazas y tumbas que han perdurado por siglos. La precisión y la planificación de estas obras nos hacen preguntarnos, ¿qué tecnologías y conocimientos tenían que les permitieron lograr tales hazañas? La escritura zapoteca es otro elemento que nos intriga. Aunque no se compara con la vasta cantidad de textos mayas, existen inscripciones que revelan mucho sobre su sociedad. ¿Qué nos cuentan estos glifos sobre su vida cotidiana y sus creencias? Los zapotecas escribieron sobre sus gobernantes, rituales y eventos importantes, lo que nos brinda un vistazo a su mundo. Sin embargo, muchos de estos símbolos siguen sin ser completamente comprendidos. ¿Por qué es tan difícil descifrar su escritura? La religión también ocupó un lugar central en la vida de los zapotecas. Su panteón de dioses era diverso y complejo. ¿Qué deidades adoraban y qué rituales realizaban para honrarlas?
Las evidencias arqueológicas sugieren que los zapotecas practicaban sacrificios y ceremonias que reflejaban su conexión con el cosmos. Estas prácticas no solo tenían una dimensión espiritual, sino que también estaban vinculadas a su agricultura y ciclos de vida. ¿Cómo influían estas creencias en su forma de vivir y de interactuar con el mundo que les rodeaba? Otro aspecto notable de la cultura zapoteca es su sistema de gobierno. A pesar de ser una civilización relativamente pequeña, los zapotecas establecieron un sistema político complejo. ¿Qué tipo de líderes y estructuras de poder existían en su sociedad? Se cree que eran gobernados por una élite que combinaba el poder político y religioso. Esta dualidad en el liderazgo les permitió mantener el control y cohesión social. ¿Qué lecciones podemos aprender de su sistema político en comparación con sociedades actuales? La organización social zapoteca también merece atención. Su sociedad estaba estratificada, con nobles, sacerdotes y campesinos. ¿Cómo se relacionaban entre sí estos grupos? La movilidad social era limitada y el estatus heredado jugaba un papel crucial en la vida de cada individuo. Sin embargo, los zapotecas también eran conocidos por su habilidad para adaptarse y cambiar. ¿Qué factores llevaron a esta flexibilidad social a lo largo de su historia? Los zapotecas también fueron pioneros en la agricultura. Cultivaron maíz, frijoles y calabazas, entre otros cultivos. ¿Cómo lograron desarrollar técnicas agrícolas avanzadas en un terreno montañoso? Crearon terrazas y sistemas de riego que les permitieron aprovechar al máximo su entorno. Esta innovación no solo sustentó su población, sino que también les dio la capacidad de comerciar con otras culturas. ¿Qué impacto tuvo su agricultura en la economía de la región? El arte zapoteca es otro legado notable. Desde cerámicas hasta esculturas, su trabajo artístico refleja sus creencias y su entorno. ¿Qué nos dicen estas obras sobre la estética y el simbolismo de su cultura? La complejidad de sus representaciones sugiere una rica vida espiritual y social. Además, muchas de estas piezas han sido encontradas en contextos funerarios, lo que indica su importancia en los rituales de muerte y el más allá. ¿Cómo influyen estas creencias en nuestra comprensión actual del arte zapoteca? La llegada de los españoles marcó un cambio drástico para los zapotecas. ¿Cómo enfrentaron esta nueva realidad? A pesar de las adversidades, muchos zapotecas lograron preservar aspectos de su cultura y tradiciones. Esta resistencia cultural es un testimonio de su fuerte identidad. ¿Qué estrategias utilizaron para mantener viva su herencia en un tiempo de cambio y conquista? La influencia zapoteca se extiende más allá de su tiempo. ¿Cómo han impactado las tradiciones zapotecas en las comunidades indígenas contemporáneas? Hoy en día, sus descendientes continúan practicando rituales y costumbres que se remontan a sus antepasados. Esta continuidad cultural es un recordatorio poderoso de la resiliencia y adaptabilidad de los pueblos indígenas. La historia de la cultura zapoteca es un fascinante viaje a través del tiempo. Desde su impresionante arquitectura hasta su rica vida espiritual, los zapotecas nos enseñan sobre la complejidad de las sociedades antiguas. ¿Qué más nos queda por descubrir sobre esta cultura que ha dejado una marca tan profunda en la historia de Mesoamérica? A medida que continuamos investigando y explorando, es probable que surjan nuevas preguntas y misterios que nos inviten a seguir indagando en su legado. Sin duda, la historia de los zapotecas es un recordatorio de que las huellas del pasado pueden iluminar nuestro presente y futuro, enseñándonos sobre la diversidad y riqueza de la experiencia humana. Los guerreros de antiguas civilizaciones siempre han sido figuras fascinantes y enigmáticas. Pero, ¿qué nos cuentan las tumbas de estos valientes sobre sus vidas y creencias? En el mundo prehispánico, estas estructuras funerarias no solo eran lugares de descanso, sino también portadoras de significados profundos. Cada tumba revela un capítulo de la historia, un eco de rituales y tradiciones que nos ofrecen una ventana a la vida cotidiana y a los valores de esos pueblos. Algunas tumbas han sido encontradas con elaborados adornos y ofrendas, pero ¿qué significado tenían estos objetos? Las joyas, las armas y los elementos decorativos no eran solo bienes materiales, eran símbolos de estatus, de poder y de conexión con lo sagrado. En muchas culturas, se creía que los objetos enterrados con los muertos les ayudarían en su viaje al más allá. Entonces, ¿qué nos dicen estas ofrendas sobre las creencias espirituales de los guerreros?
En ocasiones, las tumbas de guerreros revelan restos de sacrificios humanos. Esto plantea una interrogante inquietante. ¿Por qué se realizaban estos sacrificios? Algunos investigadores sugieren que estos rituales eran una forma de honrar a los dioses, buscando su favor para el guerrero que partía hacia el más allá. Otros creen que se trataba de un acto de reafirmación del poder, demostrando la fortaleza de la comunidad ante los dioses y ante sus enemigos. ¿Qué rol jugaban estos sacrificios en la construcción de la identidad de una sociedad? Las estructuras funerarias también ofrecen pistas sobre las técnicas de enterramiento. Algunos guerreros eran colocados en posiciones específicas, a menudo en posturas que parecían indicar cómo vivieron o cómo deseaban ser recordados. ¿Qué nos dice la forma en que fueron enterrados sobre su lugar en la sociedad, la disposición de los cuerpos junto con los objetos que los acompañaban? Puede revelar mucho sobre la jerarquía y las relaciones familiares en el contexto de su tiempo. La diversidad de tumbas también es sorprendente. Algunas eran simples, mientras que otras eran verdaderas obras maestras de la arquitectura. ¿Por qué existía tal variedad? Esto puede reflejar no solo el estatus del guerrero, sino también las creencias culturales sobre la muerte y el más allá. Las tumbas más elaboradas podrían haber estado reservadas para líderes o guerreros con hazañas excepcionales, destacando la importancia de la fama y la gloria en la vida de estos individuos. El estudio de estas tumbas no solo se limita a sus contenidos materiales, también implica el análisis de los rituales asociados al entierro. ¿Qué ceremonias se llevaban a cabo para honrar la memoria de los guerreros? Podría haber danzas, ofrendas de alimentos o incluso festividades que unían a la comunidad en torno a la figura del fallecido. Estos rituales no solo eran un tributo, sino una forma de mantener viva la memoria del guerrero en la mente colectiva. En algunos casos, las tumbas presentan inscripciones o grabados que parecen contar la historia del guerrero. Pero, ¿qué significan realmente estos símbolos? En muchas culturas, el arte funerario era una forma de narrar hazañas y logros, transformando al guerrero en una leyenda que perduraría en el tiempo. Estos relatos tallados en piedra o cerámica pueden ofrecernos pistas sobre la cultura, las creencias y los valores de aquellos que los elaboraron. El análisis de las tumbas también ha revelado información sobre la salud y las prácticas médicas de aquellos tiempos. ¿Qué enfermedades y traumas sufrían estos guerreros? Los restos humanos a menudo muestran señales de batallas, pero también de enfermedades que podrían haber sido comunes en su época. Esto nos lleva a preguntarnos cómo trataban sus heridas y qué conocimientos tenían sobre la medicina. Las respuestas pueden ser sorprendentes y reveladoras. Las tumbas de guerreros no son solo un reflejo de la muerte, sino un espejo de la vida. A través de su estudio, podemos entender mejor cómo se organizaban las sociedades, cómo se enfrentaban a la muerte y qué esperanzas tenían respecto a la vida después de la vida. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de estas prácticas funerarias? La forma en que honraban a sus muertos puede ser un indicativo de los valores que regían su existencia. En la búsqueda de respuestas, los arqueólogos han encontrado que muchas tumbas de guerreros están conectadas a paisajes y lugares sagrados. ¿Qué relación existía entre estos espacios y los rituales funerarios? La ubicación de las tumbas a menudo estaba elegida por su significado simbólico y espiritual, lo que indica un profundo entendimiento del entorno natural y su conexión con lo divino. Al explorar las tumbas de guerreros, también surge la pregunta sobre el legado que dejaron. ¿Cómo influyeron estos individuos en las generaciones posteriores? Los relatos de sus hazañas y sus valores continuaron siendo transmitidos a lo largo del tiempo, convirtiéndose en parte de la identidad cultural de sus pueblos. Las historias de los guerreros, sus sacrificios y sus logros se entrelazaron con la historia misma de sus civilizaciones. Así, al contemplar las tumbas de los guerreros, no solo estamos observando restos materiales, sino que estamos conectando con el pasado. Cada tumba es un testimonio de un tiempo y una cultura, un eco de vidas vividas con valentía y sacrificio. ¿Qué otras historias permanecen enterradas, esperando ser descubiertas? La arqueología nos ofrece la oportunidad de desenterrar no solo objetos, sino también las fibras que tejen el tapiz de nuestra historia compartida. Se podría decir que, en cada tumba, hay un susurro de la humanidad.
Nos recuerda que, a pesar de las diferencias de tiempo y espacio, los seres humanos han compartido luchas, esperanzas y la búsqueda de significado. En nuestra búsqueda por entender el pasado, las tumbas de los guerreros son un recordatorio de que la historia es más que fechas y eventos. Es, sobre todo, una narrativa humana que sigue resonando en nuestras vidas hoy en día. En el vasto escenario de la historia humana, los misterios de la prehistoria nos conectan con nuestras raíces y nos invitan a explorar lo desconocido. Cada enigma que hemos descubierto y cada pregunta que nos hacemos nos revelan no solo la complejidad de las civilizaciones antiguas, sino también la esencia misma de lo que significa ser humano. ¿Qué nos enseñan estos misterios sobre nuestra propia existencia? La curiosidad humana ha sido siempre un motor de nuestra evolución, y al observar cómo nuestros antepasados lidiaron con sus propios desafíos, podemos aprender mucho sobre nuestra propia naturaleza. Las grandes preguntas que nos hacemos hoy en día no son nuevas. ¿Por qué construyeron templos en lugares tan remotos y con tanta precisión? La búsqueda de respuestas a estos interrogantes nos lleva a entender la relación de nuestros ancestros con su entorno. ¿Acaso su conexión con la tierra y el cielo era más profunda de lo que imaginamos? Tal vez, al alinear sus estructuras con los astros, no solo buscaban honrar a sus dioses, sino también encontrar su lugar en un universo vasto y misterioso. No podemos evitar preguntarnos, ¿qué impulsó a las civilizaciones a crear obras tan impresionantes como las esferas de piedra en Costa Rica? Cuando analizamos su perfección, nos enfrentamos a un dilema fascinante. ¿Fue el arte una forma de expresión cultural o había un propósito más profundo detrás de su creación? Las respuestas pueden ser tan diversas como las culturas que las produjeron, y ese es el atractivo de la historia. Nunca hay una única verdad. La desaparición de idiomas, como el chibcha, nos recuerda la fragilidad de la comunicación y la cultura. ¿Cómo es posible que un idioma que una vez resonó en vastas regiones se desvaneciera? Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre cómo la historia se reescribe constantemente a medida que las sociedades evolucionan. La historia no es solo un relato de eventos pasados, es un espejo que refleja quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Adentrándonos en el misterio de los sacrificios humanos, surge una inquietante pregunta. ¿Qué llevó a estas culturas a tomar decisiones tan extremas? La evidencia de rituales masivos nos confronta con la complejidad de las creencias y valores de aquellos tiempos. Tal vez, en su búsqueda de conexión con lo divino, estas sociedades sintieron que debían ofrecer lo más valioso que tenían, la vida misma. Este acto de sacrificio podría haber sido un intento desesperado de comprender su lugar en el cosmos. Los templos ocultos bajo las pirámides plantean otro enigma cautivador. ¿Por qué construyeron sobre lo que ya existía? Podría ser que, en su deseo de avanzar y progresar, decidieron no destruir lo antiguo, sino rendir homenaje a sus ancestros. Este acto de respeto hacia el pasado puede reflejar una sabiduría que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de modernidad. El enigma de la identidad del rey serpiente de Calakmul también nos lleva a cuestionar cómo se construyen las narrativas históricas. ¿Quiénes son los héroes de nuestra historia y cómo los recordamos? La fragmentación de su historia nos recuerda que cada figura histórica es a menudo un rompecabezas incompleto, lo que nos invita a seguir buscando y a no aceptar respuestas simples. Las leyendas de seres estelares como los Tzitzimime nos muestran cómo el miedo y la fascinación por el cosmos han estado presentes en nuestras culturas desde tiempos inmemoriales. ¿Son solo mitos o reflejan verdades ocultas sobre nuestro lugar en el universo? La búsqueda de respuestas sobre lo sobrenatural puede revelarnos mucho sobre nuestras ansiedades y esperanzas. Reflexionemos también sobre los glifos aún no descifrados que permanecen en las piedras de las antiguas civilizaciones. ¿Qué secretos guardan? ¿Y por qué no hemos podido entender su mensaje? Cada símbolo perdido es un recordatorio de que hay aspectos de la humanidad que aún nos escapan, y que quizás, en el silencio de esas piedras, se encuentren las claves de nuestra propia existencia. La influencia de culturas como la zapoteca plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que sociedades más pequeñas pero vibrantes hayan dejado huellas tan profundas en la historia? Esto nos lleva a considerar que el impacto no siempre se mide en términos de tamaño o poder, sino en la profundidad de las ideas y la creatividad que se comparten a lo largo del tiempo.
Finalmente, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre todos estos misterios, nos encontramos con una verdad fundamental. Cada pregunta que nos hacemos sobre el pasado puede guiarnos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Nos enfrentamos a un vasto océano de posibilidades que nos invita a explorar, aprender y crecer. La historia no es solo un conjunto de hechos. Es un tejido de experiencias humanas que nos une a través del tiempo. En cada misterio no resuelto hay una invitación a seguir buscando, a seguir cuestionando y a seguir maravillándonos ante la complejidad de nuestra propia historia.